Juan Pablo Becerra Acosta Molina tiene 40 años como profesional del periodismo. Empezó en el antiguo 1+1, donde fue reportero de asuntos especiales y corresponsal en Europa Occidental con sede en Francia. En 1991 fundó y dirigió el semanario Macrópolis. En 1994 se incorporó al diario Por Esto de Yucatán como columnista y luego jefe de redacción. Ha colaborado también con El Sol de México y Grupo Milenio, donde llegó a ser subdirector de información. Más recientemente, ha colaborado con El Universal y en Imagen Televisión. En agosto de 2021, fue nombrado director de Gaceta UNAM. Ha sido galardonado 5 veces en distintos géneros periodísticos, como crónica, reportaje, artículo de fondo y periodismo de datos, en diferentes certámenes, incluyendo el Premio de Periodismo que otorga el INEGI, el Certamen Nacional José Pagés Yergo y el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, AC. Pues aquí estamos con un gran invitado, Juan Pablo Becerra Acosta. Bienvenido. ¿Qué tal, John? Mucho gusto. El director, como ya vieron en la biografía de nuestra Gaceta, la publicación más importante, bueno, junto a TV UNAM, ¿verdad? Y Radio UNAM, pero la empresa más importante de nuestra universidad, un privilegio, estimado Juan Pablo. No, mucho gusto, muchas gracias por invitarme para poder estar aquí. Al contrario, pues ahora sí es tu casa. La Gaceta es una publicación muy importante. También queremos hablar contigo sobre tu propia carrera, de décadas de trabajo de periodista. Pero llegaste apenas hace año y medio, dos años. Hace 2 años exactamente. Y has implementado innovaciones, ya ha avanzado. ¿Cuáles son algunas cosas más concretas que tú quisieras señalar? Pues mira, Gaceta está en un periodo de transición. ¿Por qué de transición? Porque teníamos desde 1954 que don Enrique González Casanova fundó nuestra Gaceta UNAM. La teníamos impresa, en algún momento con volúmenes muy grandes de ejemplares impresos, ¿no? Y cuando viene la pandemia, que no había actividades presenciales, claro. Entonces lo que se tiene que hacer es que se suspende la impresión de Gaceta, no había dónde distribuirla, no había clases, etc. Y empieza la transformación de la revista, es decir, volverse digital, volverse multiplataforma. Uh-huh. Y en eso es el momento en el que estamos reforzando las redes sociales, Gaceta Digital, sin olvidar el impreso, pero el rector hizo un acuerdo hace 1 año y medio, uh-huh, más o menos, en el que, enarbolando argumentos ecológicos, por ejemplo, uh-huh, pues llegó el momento de hacer esa transición, que por lo demás todos los medios están en eso, claro, ¿no? Claro. Se disminuyen las ediciones impresas, pero empiezas a distribuir más, y las lecturas, o tus lectores más bien, pues sí se van incrementando sustancialmente. Hay medios que nunca tuvieron los lectores que tienen ahora por lo digital. Claro. Jamás en su vida soñaron con tener millones de lectores, y a nosotros no nos va mal. No me voy a echar elogios porque es un equipo que ya estaba ahí cuando yo llegué hace 2 años, pero nos está yendo bien en esta transición porque además, como te decía, se ha vuelto multimedia. Uh-huh. Digamos que la Dirección General de Comunicación Social también hizo un equipo de televisión encabezado por una estupenda periodista que es Vanessa Hobb, uh-huh, que venía de varios ¿sí? medios, de Televisa, de Milenio. Reforma. Uh-huh. Sí, y Vanessa Hobb es una estupenda documentalista, entonces muchas de las historias que salen en Gaceta uh-huh. se están empezando a producir, digamos, con video, ¿no? Reportajes, historias, y esa transición, pues ahí vamos. Sí, hemos estado siguiendo el trabajo y es una publicación central. Nosotros, sabes, en el PUEDS también estamos haciendo nuestros peninos en los nuevos medios universitarios, el periódico estudiantil Goya, ¿no? Que ha sido muy lindo. Esta universidad tiene tanta pluralidad, la comunidad quiere decir uh-huh. y hacer tantas cosas que es nuestra responsabilidad pues abrir estos Exacto. espacios, y tener a alguien como tú, periodista de larga trayectoria, es muy valioso para la universidad.
Muchas gracias. No, más bien es un honor para mí estar en la universidad. Yo le decía a Néstor Martínez, que me invitó acá, le dije, no, pues es un honor estar aquí. Me invitan a dirigir otro periódico y no me voy. Pues es realmente la verdad, es una institución portentosa y trabajar en UNAM, tú lo sabes, es un honor y un privilegio, ¿no? Así es, estimado. Cuéntame de tu infancia para ir más atrás. Bueno, todo periodista tiene su historia de cómo se apasionó por la información, la escritura y lectura, pero tú en particular, tu padre, un estandarte, un hombre valiente, elocuente en la construcción del periodismo moderno en México. ¿Siempre sabías que ibas a ser periodista tú? No, la verdad no. Mi abuelo fue periodista, Manuel Becerra Costa, y fue cofundador y director de Excelsior. De hecho, murió siendo director de Excelsior en 1968. Cuando mi abuelo muere, ese año, en 68, siendo director, Julio Scherer sube como director y mi padre, Manuel, también se llama Manuel Becerra Costa, sube como su director. Entonces, digamos que en mi casa, yo tenía 5 años en ese momento, en 1968, ya pueden hacer las cuentas, entonces tengo 60. Claro que se respiraba el periodismo. En mi casa se respiraba el periodismo, desde mi abuelo, mi padre, por todos lados, ¿no? Entonces era tema recurrente la política, el periodismo, las crónicas, los reportajes, todo. Pero Manuel sale de Excelsior, Julio Scherer sale de Excelsior por un golpe que dio ahí Luis Echeverría, utilizando gente que estaba allá adentro, y cada quien tomó su camino. Julio hizo Proceso, como sabe la mayoría de nuestros televidentes, y mi padre hizo 1+1, que fue ese periódico, finales de los 70, principios de los 80, que fue un parteaguas en el periodismo nacional, porque innovó en la fotografía, en la crónica, en los reportajes, y fue muy irreverente, digamos, en relación al poder político, ¿no? Y en algún momento ahí yo me di cuenta que quería ser periodista. Me di cuenta que quería ser periodista porque yo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, muy chavo, y estaba en la sierra de Veracruz, colindante con Hidalgo, en Hueyacocotla. Tenía un jefe muy bueno que se llama Carlos Rojas, un tipo muy bueno, un buen político. Creo que es el único político priista que tengo como amigo. Y ahí, al ver la miseria del país, John, que tú conoces bien, al ver la miseria, la pobreza, la marginación, las desigualdades, a esa edad, a los 17 años, dije, no, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor puedo contar por lo menos las historias pues, de la gente, ¿no? Y así fue como me surgió la inquietud, y ya son 40 años de estar en esto. Y empezaste en 1+1. Sí, tuve la fortuna de estar un año, digamos, como aprendiz en un periódico fuera de México, en El País. Mi padre conocía al director, Juan Luis Cebrián, entonces me dejaron estar ahí como rata de redacción, aprendiendo como hueso, como una especie de hueso. No me pagaban, simplemente me hicieron el favor de estar ahí, y algunos, reporteros, sobre todo uno que se llama Rafael Fraguas, hay que mencionar siempre a quienes le debes. Se tuvo la paciencia para ese chamaco, 18 años, corregirme mis textos. Él fue un periodista que fue muy destacado en El País porque cubrió la guerra Irán-Irak. Y él, digamos, me ayudó, me empujó, y luego regresé y concursé. En 1+1 teníamos un sindicato. Y entonces ahí sí era, aunque fuera mi padre el director, me dijo, aquí, no me dijo, aquí ni creas que vas a llegar y vas a ocupar una plaza, concursa, y si ganas, pues entras, si no, no entras. Y ahí empecé en 1+1, justamente hace 40 años. En un contexto de mucha censura, mucho control gubernamental sobre los medios, hasta el papel, ¿no? Tú hablas mismo del cambio del papel, lo digital también pues libera de esas antes formas de control de los gastos y del papel mismo. Digo, para quienes no lo saben, el régimen anterior, el priista, era una manera de amordazarte porque tenía el monopolio del papel a través de una empresa paraestatal que se llamaba PIPSA, y entonces si tú criticabas, como hoy que se critica durísimo, con toda libertad, si tú criticabas al presidente de la República o se decía que al ejército tampoco, pues te decían no hay papel, y a ver cómo imprimes, ¿no? No hay papel.
Entonces era una forma de coartar la libertad de expresión que sin duda tenía el régimen priista, ¿no? Sin duda. ¿Hoy estamos en plena libertad? ¿O todavía ¿Me estás preguntando? Sí, te pregunto. No, pues sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí. Yo tendré mis puntos de vista y yo creo que sí hemos Pero la hecho libertad un de cambio. decir lo que decimos, yo en mis columnas digo lo que quiero. Aquí no estoy como director de Gaceta en esta plática, estoy como periodista. Entonces, pero puedo decir lo que quiera en mi columna. Claro, que si tienes una formación periodística tienes la obligación de que lo digas, lo que digas tienes que sustentarlo, ¿no? Porque ahora hay una pandemia de opinadores y de pseudoperiodistas que no tienen la menor ética, ¿no? De un lado y del otro, por cierto, ¿eh? Es de un poco, los dos lados. Sí, es un nuevo reto. Antes era el control centralizado, autoritario sobre el papel, y ahora pues cualquier persona puede decir casi cualquier cosa y se toma por verdad, aunque no tenga ningún sustento. Es correcto. Y además hay una autocensura muy fuerte en las redes, es fascinante. Una cosa que repiten casi siempre los estudiantes que colaboran en Goya, este periódico, los estudiantes que coordinamos en el PUEDS, es que al publicar en Goya se sienten liberados de la censura de las redes. Claro. Y no es que les quiten sus posts, es que se autolimitan porque cualquier cosa que pongan ahí es objeto de bullying, de bromas, de ataques, ¿no? Sí, totalmente. Y tener la protección de una publicación de la universidad te permite decir lo que quieres decir, ¿no? Sí. Entonces, es muy paradójico este contexto. Quien diga, ¿no?, hoy, desde el punto que sea, que en México hay censura, pues francamente está mintiendo. En términos políticos, me refiero al gobierno federal, porque no es cierto. El presidente puede ser, en mi opinión, intolerante a la disidencia, digamos, en algún momento, y su partido ni hablemos, con todo respeto, como decir. Pero, sin duda, que hay una libertad absoluta para decir lo que queramos. Y si hay censura, me parece, ahora en México, parte de gobiernos locales, por ejemplo, de alcaldes que persiguen a periodistas y los matan, algunos. De gobernadores que lo mismo. Y sobre todo, que no hay que olvidar la otra parte, John, sí hay un acoso terrible del crimen organizado, sobre todo a los colegas que viven en los estados, ¿no?, que padecen el otro poder, el otro gobierno, que es el crimen organizado y que no tiene misericordia, y tenemos ciento y tantos compañeros asesinados, colegas asesinados, ¿no? Entonces la censura ahora proviene de esos sectores, mayoritariamente sin duda, sin dejar de lado los caciques locales, ¿no?, que existen. Pues te interrumpo un segundo, Juan Pablo, porque vamos a nuestro primer corte. En este diálogo fascinante con Juan Pablo, ya el periodista, ¿no?, también jefe de Gaceta, pero ya estamos entrando en un debate muy interesante sobre la coyuntura periodístico, pública en nuestro querido México. No se vayan, aquí te esperamos en unos minutos de regreso aquí en Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Juan Pablo Becerra Costa. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias a nuestro público. Bueno, entonces, tenemos una libertad de expresión sin precedentes. Tan libre está la expresión que hasta el mismo presidente de la República se lanza todos los días en contra de diferentes periodistas, de quien quiera, puntos de opiniones. O sea, la mañanera ya es un espacio de plena libertad de expresión, hasta en ese sentido. Pero ahí sí es diferente, ¿no? Bueno, yo te he leído y otros periodistas han quejado de que esto podría implicar pues, una especie de amenaza velada o un enturbiamiento, ¿no?, del diálogo. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que un presidente de la República, las palabras de un presidente, y más en cadena o ante las cámaras, pues no tienen el mismo peso que ningún periodista, ningún conductor de televisión, ningún columnista. Entonces yo pienso que el presidente tiene el derecho a ejercer su libertad, por supuesto, y decir lo que le parezca. Mi opinión de un estadista es una persona un poco más moderada, ¿no? O mucho más moderada en muchos momentos, en varios momentos. Yo sí creo que el presidente en algún momento, en varios episodios, pues quizá él mismo generó momentos ríspidos con diferentes actores, pero está en su libertad de hacerlo.
es democracia. O sea, Claro. no hay que escandalizarnos de que el debate sea tan intenso. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a ese debate tan fuerte, tan duro, pero yo digo que tan sano al mismo tiempo. No hay que temerle a ese tipo de confrontación. Ahora, sí llega un momento en que tienes que entender que no estamos en Suiza, o en Suecia, o en Dinamarca, donde quieras. Entonces, cuando vives en un país en el que los periodistas son acosados por el crimen organizado, que lo acabamos de mencionar, tienes que tener cuidado también con tus palabras, porque siempre hay, John, tú lo sabes, más papistas que el Papa. Entonces no sabes cuándo esas palabras pueden provocar que alguien, algún fanático, algún ultra enloquezca. Ahora bien, porque estás aludiendo a algo que sucedió recientemente. Yo no estoy de acuerdo con esos periodistas que empezaron, esos columnistas, que empezaron a decir que se iban a atentar contra alguien, que no sé qué, porque la especulación no es periodismo. Y los mismos que están diciendo esas cosas, que me parece que es una barbaridad. O sea, a ver, la tesis de que las declaraciones de Andrés Manuel podrían generar un atentado en contra de Xóchitl Gálvez. Contra Xóchitl o contra alguien más, ¿no? Entonces, a mí me parece que de la nada, efectivamente el presidente se metió, de acuerdo a nuestras leyes, en mi opinión, indebidamente. Y lo reconoció, pues que reculó, dijo, ya no me voy a meter, y ahora yo no lo digo, hizo una sección diferente. Pero sí sus palabras tienen un peso. Ahora bien, de eso a especular en tu columna, sin ningún sustento, a que porque el presidente ejerce su libertad o su libertinaje, que él puede ser el responsable de un atentado contra quien sea, pues me parece que son las mismas personas, si tú revisas, que enrarecieron el ambiente, algunos, en 1994. Entonces, el otro día puse en mi columna, al final de mi columna, en el cierre, no aprendieron nada en todos estos años. No aprendieron nada en 39 años, ¿no? En 29, no aprendieron nada en 29 años. Entonces, ¿qué aprendieron? Porque siguen escribiendo a partir de las especulaciones. Un periodista lo dijo hace poco al aire. Es que si no tenemos información, entonces especulamos. ¿Cómo? Un periodista connotado. Claro. No. Si no tienes información, reportea. Busca datos. Así es. Pero no tires estas cosas terribles de que el presidente habla, mejor cállese, porque si no le van a pegar a alguien. No, me parece que los extremos se tocan, ¿no? Que es la sinrazón. Y la separación entre opinión e información, de repente no lo entendemos, ¿no? Porque una cosa es una columna de opinión, que uno expresa, especula, de eso se trata, y otro es alguien que conduce un espacio informativo, que en primer lugar tiene que poner los hechos. Sí, ¿no? totalmente. Y sobre todo en este contexto de las redes, en que cualquier cosa se viraliza. Y claro, ¿no? Y además, otra vez, como periodista tú también tienes una responsabilidad, John, con tu libertad. Entonces, si yo no voy a publicar algo que ponga en riesgo la vida de un colega, no. Si tú le quieres llamar eso autocensura, pues le puedes llamar autocensura. Yo le llamo contención y sentido común. Yo no puedo, mira, yo cubrí muchos años crimen organizado. Entonces, cuando iba a hacer reportajes de desaparecidos, en el lugar que tú quieras, de pronto la gente estaba tan desesperada, las madres, por ejemplo, de los desaparecidos, que decían unas cosas que podían poner en riesgo su vida. Y yo les decía, señora, entiendo su dolor, su angustia, pero creo que lo que usted acaba de decir, si yo lo saco al aire, puede ocasionarle esto, esto y esto y esto. ¿Qué piensa usted? Y cuando muchas veces, de todas maneras ellos te decían, no importa si yo muero ya, trataba yo de tener cuidado con lo que sacaba al aire en términos de que le pudieran hacer daño a ella. Imagínate como periodista cargar con la responsabilidad de que mataron a alguien por tu culpa, porque ganaste la nota. Eso es no tener ética, y eso aplica también a la política. Entonces sí tiene que haber una contención, que no es autocensura, yo en sentido común, contención. Ahora tú hablas de que hay algunos periodistas que no han aprendido, parece que siguen haciendo lo mismo que hace casi 30 años, y también se reproducen algunas prácticas en el gobierno de hace 30, 40 años. Cuando tú ves este nuevo gobierno, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Y ahorita voy a preguntarte por la oposición. Es que Juan Pablo es muy crítico con los dos lados, pero hay pues es que me parece que
vuelvo a repetir, lo que yo digo aquí es a nombre mío, como periodista de 40 años, no como director de Gaceta. A ver, ¿qué es lo nuevo? Pues hay muchas cosas nuevas, estamos cambiando de régimen. Entonces, me parece que el simple hecho de que tengamos un presidente hablando todas las mañanas, cuando los presidentes estaban encerrados siempre en una burbuja, pues eso es un cambio. La libertad no se la podemos adjudicar a este gobierno, porque la libertad periodística ya existía, se vino construyendo, fue una lucha de muchísimas décadas, ¿no? Entonces, yo le decía lo que quería, y sobre todo documentado, a Peña Nieto y a Calderón, y a Fox ni se diga, ¿no? En mi columna ya cuando no tenía que escribir en diciembre, era clásica la carta de Vicente Fox a Santa Claus, ¿no? Donde le ponías todas las faltas de ortografía. Era una supuesta carta de Vicente Fox a Santa Claus. Entonces, la libertad ha sido plena desde hace muchísimos años. No se puede decir que este gobierno nos regaló la libertad, porque la libertad la hemos conquistado los periodistas y los diferentes movimientos sociales, porque no es nada más de los periodistas. Entonces, me parece que hay la libertad de que hagamos lo que queramos, cada quien, y nos falta, es como un movimiento pendular, nos falta un poco de equilibrio. En España pasó lo mismo. Cuando muere Franco y viene la democracia, hay un movimiento pendular de la libertad, diría yo, que pasa de la censura, de la represión, al libertinaje. ¿Sí? Y luego los españoles fueron encontrando su justo medio, como los periodistas también, conforme iba avanzando la democracia y se iba civilizando, digámoslo así, ¿no? Yo creo que este gobierno tiene también, por supuesto, algo nuevo, que es el enfoque primero, no es demagogia, es la realidad, es primero los pobres y le voy a dedicar más dinero a los sectores más desfavorecidos para tratar de que las desigualdades sociales, digamos, se disminuyan. Yo creo que le falta un poco más a este régimen, el que sigue, si es que gana las elecciones, pugnar también porque la gente pueda desarrollarse por sí misma, en términos de que vas a un municipio y si saben hacer mezcal, pues apóyalos ahí, a que hagan su mezcal y que lo puedan vender en Estados Unidos. En Guerrero, cuando en el gobierno de Peña Nieto, como anécdota, me llevó Rosario Robles a un municipio, me dice, mira cómo lo estamos apoyando en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hacían mezcal muy bueno en un municipio de Guerrero, que se lo vendían a unos mexicanos, que se lo vendían a unos gringos, pero lo vendían en botellas de Coca-Cola. O sea, no tenía ninguna producción los mezcaleros. Yo le decía yo a Rosario, ayuden a esta gente que hace mezcal, ayúdenlos a producir mezcal, a que tengan bonitas botellas, a que lo puedan comercializar. Imagínate el dinero que les puede dar en lugar de que se lo metan gringos aquí en este municipio y la derrama. Yo creo que en ese sentido a este gobierno le falta eso. Y respetar cabalmente las instituciones. Si la Suprema Corte de Justicia falla en tu contra, ni modo, mano. Todo mundo en Estados Unidos también, si como presidente tiene ministros conservadores y ministros liberales. Y Estados Unidos acaba de echar para atrás todo lo que se había avanzado en el aborto. Son tiempos y hay que respetarlo. Básicamente yo creo que es lo que... No sé, tú dime qué más le podemos reconocer. Creo que hay muchos pendientes. ¿Qué tú ves en este gobierno? Yo estoy de acuerdo que hay muchos pendientes. Esto es apenas el inicio. Cualquier transformación en nuestra historia ha tardado 30, 40 años en consolidarse, además, ¿no? Para bien o para mal. Entonces aquí estamos apenas naciendo con lo nuevo y lo viejo no termina de nacer ni dentro ni fuera del gobierno. Entonces, ahora, ¿qué decían de este gobierno? ¿Qué decían de este gobierno? No, no va a haber crecimiento, a pesar de la crisis que tuvimos pandémica, estamos creciendo al 3%. Así es. Y en algunos momentos casi al 4%. Imagínate, el peso se va a superdevaluar, no sé qué. Ve cómo está el peso. No va a haber inversión, ahí está la inversión, como nunca. Empleos, todo. Entonces, todo lo que decía la gente del anterior régimen que iba a pasar con López Obrador, pues sorry, pero no pasó. A pesar de la pandemia, A pesar de la pandemia. Ahora, pasando al otro lado del espectro político, ¿Xóchitl Gálvez es un fenómeno real o es nada más así como una burbujita que se estalla en cualquier momento? ¿Representa algo real de fondo? ¿Es una producción de redes? ¿Qué está pasando ahí? No. A ver, yo creo que Xóchitl, primero hay que regresarnos un momento, ¿no?
Las encuestas marcaban hasta hace unas semanas, porque son las que conocemos, no las patitos, las que conocemos, las serias, entre 20 y 30 puntos de intención de voto para cualquiera de los candidatos de Morena. Es decir, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ¿no? Que son los que cualquiera de ellos dos va a ser. O la Adán Augusto, que no está creo. ahí. Bueno, yo no creo, pero bueno, están jugando ahí, nada más. Y ya, ahí yo lo dejaría en esos dos. No tiene sentido en mi opinión. Pero bueno, no había un personaje visible que, digamos, le pudiera hacer frente a las personalidades, unas personalidades fuertes, aunque se enojen algunos, sí tiene su propia personalidad Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard. No había. O sea, el que más destacaba, si tú quieres, es esta joven promesa, Santiago Krill. O sea, ya tiene muchos años Santiago Krill, ¿no? En la política, fue secretario de Gobernación con Fox, no había nadie. Y de pronto emerge Xóchitl de la nada, como suele suceder en las lides electorales, ¿no? Y yo creo que por primera vez la oposición siente que tiene un personaje dicharachero, simpático, cercano, con una historia de trabajo, de esfuerzo real, y que puede conectar con la gente, y que no es el típico priista ni panista, para nada. O sea, no tiene cara de priista ni de panista, cara me refiero a su carácter, a su forma de ser, a su forma de concebir la política. Entonces, independientemente de que haya trabajado con Fox, que es impresentable, en mi opinión, el inefable Fox, pues Xóchitl Gálvez me parece que es una persona que tiene su propio desempeño, su propia historia como empresaria, como mujer en este país, que salió adelante, y me parece muy interesante. Ahora, si eso se va a reflejar en las encuestas, ya veremos. Salió una por ahí que la ponía a 10 puntos ya de cercanía. No sé, eso lo veremos, no sé, ¿cómo la ves tú? Pues yo veo que Andrés Manuel ha consolidado una presencia increíble en la sociedad, ¿no? Peña Nieto dejó la tasa de aprobación para el presidente de la República en 17%. Sí, una cosa. Nunca antes en la historia en que se levantaban estas encuestas, un presidente mexicano había llegado tan lejos, tan bajo. En otros países de Sudamérica es lo más común, ¿no? En Ecuador, Argentina, tumbaban presidentes cada 2 o 3 meses, pero México siempre ha sido un país muy presidencialista. Desde Lázaro Cárdenas, cada 6 años, el presidente siempre sale bien. Peña Nieto rompió eso y Andrés Manuel lo ha recuperado y colocado de nuevo hasta arriba. Entonces, yo veo muy difícil que cualquiera de la oposición pueda siquiera arañarle, ¿no? Eso es... Andrés Manuel, no, o sea, a ver, Andrés Manuel es un fenómeno. Pero la pregunta, John, es también qué va a ser la 4T sin Andrés Manuel. Claro. O sea, Andrés Manuel fue un personaje único en la política mexicana, a quienes les guste y a quienes no les guste, pero es irrepetible. De verdad. Sí, entonces, absolutamente. No, eso no es ofensivo para Claudia Sheinbaum o para Marcelo Ebrard, pero es una realidad. Ellos tienen que construir su propia historia, porque de otra manera, si llegan a ganar la presidencia cualquiera de ellos dos y no construyen su propia narrativa, hasta ahí llegó Morena. O sea, sí, no va a haber Morena para el 2030. Entonces, yo creo que hay que darles la oportunidad también a ellos, a esos personajes, pues que vean, a ver, Claudia es una universitaria, es una científica, tiene su carrera y era reconocida internacionalmente en lo suyo, en medio ambiente, pues déjenla que ya que se retira Andrés Manuel, pues ya vemos si es que ya gana la presidencia, ¿no? A lo mejor es una buena presidenta, no lo sé. Y Xóchitl también, pues a lo mejor Xóchitl saca este lado empresarial, se quita de encima los Fox y todas estas cosas que le pueden hacer daño, y a lo mejor es una buena presidenta también. Pero hay que dejarlos que construyan su historia. Andrés Manuel es irrepetible. Estoy de acuerdo contigo, nadie va a llenar sus zapatos. Ojo, no es que sea perfecto, no. Claro. O sea, yo le critico, como tú dijiste, muchísimas cosas. Yo voté por él y por tanto tengo derecho a criticarlo todavía más, como tú. Entonces, tú votaste por él, imagino. Sí, por supuesto, pues estuve en su campaña. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo que los zapatos nadie los va a llevar. Y hace falta darle contenido para asegurar la continuidad. Pues, habrás visto, dentro del partido hacemos ese trabajo de intentar rescatar ahí las bases, la organización popular desde abajo, porque si el partido se vuelve una cuestión absolutamente cupular, autoritaria, va a perder su esencia.
Y precisamente el nuevo presidente o presidenta va a necesitar eso, porque no podemos gobernar, nadie podrá gobernar simplemente citando a San Andrés Manuel todos los días. No, tiene que tener una visión propia. Eso se acaba en el 2024. Y si ese partido, Morena, en el cual tú militas, y por lo cual te admiro que tú milites, si ese partido se vuelve en lo que muchas veces se ha empezado a volver, a convertir pues, en una regeneración, o no sé cómo la quieras llamar, del PRI, pues se está alejando de los principios por los cuales lucharon muchísimas personas, John, que tú lo sabes, durante muchas décadas, para quitarse un régimen autoritario. Entonces, si las tentaciones autoritarias de Morena no las controlan los propios morenistas, van a derivar en una especie de PRI reload, ¿no? O sea, no es permisible porque es una especie de traición histórica. O sea, Morena tiene un peso de responsabilidad histórica enorme, como no ha tenido ningún partido, porque ellos prometieron que no iban a ser corruptos, que no iban a ser autoritarios, que no iban a hacer una serie de cosas que eran, digamos, las características propias de un régimen absolutamente antidemocrático como era el del PRI. Entonces sí tienen una responsabilidad muy fuerte ustedes en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo. Hay que hacer la política de otra manera, ¿no? Y esa es la promesa, esa es la acción que tenemos que tomar todos. Es responsabilidad de la sociedad, porque la cultura política autoritaria existe en Morena, pero también existe fuera de Morena. Sí. Existe en la sociedad, existe en el gobierno, entre los empresarios, los medios, todos tienen este gen priista, ¿no? Entonces es un proceso largo. Yo no. Pero bueno, es que no se trata de uno. Tú tampoco tienes ese chip. Yo creo que está ahí, es algo que está en todos nosotros. ¿Tú crees? O sea, todos tenemos un pequeño priista dentro de nosotros. Yo creo que los individuos se construyen en función de la sociedad, entonces no podemos simplemente alejarnos y decir, no, mira, es un problema de alguien más. Todos tenemos que asumir que una u otra manera somos partícipes y sobre todo que somos la solución. O sea, lo que hagamos cada quien sí puede cambiar las cosas. Hagamos la analogía del machismo. Eso. Acabamos de sacar en Gaceta una portada que decía cómo ser hombre y no educar machos. Ahí está. O sea, tú eres hombre, yo soy hombre, eres papá. Si tienes hijos hombres, ¿qué tienes que hacer para que tus hijos no sean machos? Entonces, si yo cargué cosas dentro del machismo que había en México, que es un país francamente machista, esas cosas están en nosotros, tienes toda la razón, quitárnosla, todos, pero sí se puede. Así es. Entonces lo que se tiene que hacer es no repetir patrones. Eso. Porque si yo prometí o me comprometí conmigo mismo, con las mujeres de mi familia, por ejemplo, a no repetir patrones machistas, y yo los repito, entonces estoy defraudando la confianza que la ciudadanía puso en mí. Esa es la labor que tiene Morena. Excelente analogía, estoy de acuerdo. Y vamos a un segundo corte. Regresamos en unos segundos con Juan Pablo Becerra Costa, distinguidísimo universitario, periodista, director de Gaceta UNAM, aunque habla a título personal. Nos vemos ahorita en unos minutitos. Aquí seguimos con Juan Pablo, nuestro amigo, colega. Otro tema que has trabajado es el tema de la violencia, los desplazados, las víctimas de esta, pues ahora ya es una guerra interna, aunque yo creo que no es correcto hablar así, como si fueran dos bandos, pero es una violencia generalizada desde por lo menos 2006 para acá, 2007, 2008, vamos para 20 años. ¿Esto tiene algún fin? Hemos probado de todo, Policía Federal, Gendarmería, ahora los militares, bueno, desde antes los militares, ahora otra forma de militarización. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona nada? ¿Y qué hacer? No hay mucho que hacer, o sea, pues perdón, pero no hay mucho que hacer. Es decir, sí, efectivamente estuve muchos años reporteando eso, hasta antes, de hecho, de la pandemia. Y vas tú a Durango, a Sinaloa, a Chihuahua, a Baja California, a cualquier lugar que tú me digas de crimen organizado, y la descomposición social es tal que no va a acabar. Si tú crees que los grupos del crimen organizado
van a cesar sus guerras, yo me refiero a las guerras del narco, no las van a cesar. Y no las van a cesar porque no tienen ningún incentivo real. Es decir, el crimen organizado ya tiene muchos negocios. Entonces, no van a dejarse de pelear, uno, el trasiego de drogas, como por qué van a dejar de mandar drogas a Estados Unidos. No hay manera. ¿Por qué? Pues si tienes un mercado gigantesco. No lo van a dejar de hacer. O sea, es mucho dinero el que está ahí involucrado. El consumo interno, que necesitamos datos sobre el consumo interno, porque no hay datos sobre el consumo interno. El presidente dijo recientemente que iban a hacer una encuesta para tener datos frescos al respecto, ¿no? Claramente México es un país que ya consume cantidades importantes de dinero que no puedo cuantificar. De drogas, porque sí. no las hay. Perdón, de drogas no, y de dinero dinero, también, sí. porque necesitan dinero, perdón, de drogas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los grupos de los diferentes cárteles se pelean los mercados, John. Es decir, no solo se pelean el trasiego, sino que se pelean, yo vendo de aquí para acá, de aquí para acá, en Playa del Carmen. Fui a hacer reportajes ahí. Entonces, de una parte de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, a la otra parte, digo, en una parte al principio, un cártel. De la mitad para el final, otro cártel. Así está. Entonces, hay un gran consumo de droga en el país, en centros turísticos y en ciudades. Es un hecho. Muchos chilangos jóvenes que van a Acapulco, por eso se empezó a descomponer Acapulco y nunca se recompuso, pues consumen. Cada quien se puede meter lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo en que los jóvenes se metan drogas, pero pues cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Entonces, esos grupos se pelean el mercado. Ahora, adicionalmente, como el crimen organizado ya no es vertical como antes, ya no es aquellos líderes de los 80 que controlaban todo y que los vemos en las series, sino que se masificó y se balcanizó. Entonces sucede que los representantes de esos grupos que están en las diferentes ciudades, pues también necesitan una actividad para enriquecerse. Y ahí es donde entra la extorsión, por ejemplo, que es el gran cáncer que está dañando muchísimo a la sociedad. Porque tú tienes un pequeño negocio, Guerrero, donde tú quieras, el estado que tú me digas, y entonces van los criminales, además de los asuntos de droga, y se pelean el mercado de la extorsión. Entonces yo soy el que quiero extorsionar al carnicero, al de la tintorería, al restaurantero, al hotelero, y tú otro cártel no te voy a dejar, y se empiezan a matar. Yo te mato uno, yo te descabezo a 10. Ese problema no va a acabar, John, termino, porque además, desgraciadamente, amplios sectores de la población tienen beneficios de las derramas del crimen organizado. Y eso lo ves cuando estás en esos lugares. Te das cuenta cómo derraman dinero no solo en sus familias, sino en sus colonias y en sus barrios, y lo siento, pero en sus municipios, y por eso corrompen a todas las autoridades. Entonces no va a acabar. Es un estado paralelo que estás es un estado relatando aquí, porque lo que tú llamas extorsión podría interpretarse es un impuesto. Es un impuesto. Ilegal, de un estado paralelo. O sea, ¿quién tiene derecho a cobro de piso, ¿no? El impuesto predial, ¿no? Lo cobra el Estado para que el Estado pueda dar servicios básicos de protección, de infraestructura, etcétera. Y aquí tenemos otras organizaciones que están haciendo ese mismo trabajo, protegiendo supuestamente, más bien a partir del chantaje y la extorsión, y desplazando totalmente a las instituciones formales del Estado. Esto empieza sobre todo con la guerra de Calderón. O sea, él al descabezar a los grandes cárteles genera desde abajo una medusa de mil culebras. A ver, cuéntame la historia. Yo sé que la mayoría de la gente y los analistas dicen que fue con Calderón, pero la verdad es que no. Calderón fue el que reaccionó ante lo que estaba desbordado y que en todo caso se magnificó sobre todo con Fox. Fue con Fox. Y Calderón no le queda remedio, o bueno, sí tenía otras opciones, pero él opta por esa, porque el propio Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, perredista, asesor del presidente, por lo menos hasta hace poco tiempo, le dice, oye, yo ya no puedo, mano, ayúdame a Calderón. Y entonces tiene que entrar el Estado mexicano a romper. Y luego sucedió lo mismo con Peña Nieto.
los caballeros templarios controlaban todo Michoacán y tiene que entrar el Estado mexicano con el gobierno de Peña Nieto, que no quería, por cierto, ahora sí que los obligamos los medios, a punta de reportajes. Y entra el Estado y rompe el cerco de guerra que tenía en toda la región de Tierra Caliente. Ahora, ¿por qué digo que esto no va a acabar? Ya lo expliqué. ¿Qué sí puede acabar? Por ejemplo, los delitos en los que se debería concentrar el Estado. No puedes hacer nada para inhibir los homicidios, ese tipo de homicidios que parten de una guerra. Si no lo entienden, pues no lo van a entender nunca. Lo que sí puede hacer el Estado, porque además su potestad, es combatir los otros delitos. ¿Qué otros delitos? Extorsiones. Claro. La extorsión número 1, delito número 1 a combatir junto con el secuestro. Tienes cámaras, tienes el sistema bancario, porque unos cobran en cash, John. Entonces, los que llegan a cobrar en cash, pues ahí tienes las cámaras, mano. Claro. O sea, agárralos. Si no los agarras, ¿por qué no quieres agarrarlos? Y los que cobran vía transferencia, pues agárralos. El señor que le hizo una transferencia sabe perfectamente a dónde le depositó. Entonces, la posibilidad de combatir ese tipo de delitos, me parece que sí es un área de oportunidad, como dicen ahora, ¿no? Yo sí soy optimista en que si llega un gobierno con una estrategia enfocada, por ejemplo, en la extorsión, la percepción de inseguridad, y perdonando la cacofonía, va a disminuir considerablemente en muchos municipios, ¿no? Creo que esas son las posibilidades. Otra cosa que es inadmisible, me parece, en este país, es la violencia contra las mujeres. Y eso empieza desde combatir, desde el primer contacto. Entonces hay que fomentar la denuncia, porque cuando tú ves violencia, la primera violencia contra las jóvenes, ahí es cuando hay que intervenir como Estado. Si no intervienes, va creciendo. Va creciendo todo este tema de la prevención y la investigación de delitos, claro, es... en Ciudad de México, ve cómo bajó en Ciudad de México, que les duela a los otros, ¿no? Pero en Ciudad de México ve cómo abatieron. Así es. El índice de homicidios, esta dupla Sheinbaum-Harfuch, o sea, lo abatieron. Y Ernestina. Y son cifras fiscal, del INEGI. La fiscal de la ciudad. Y la Ernestina, y bueno, y Ernestina, digamos. Pero la inteligencia de la policía, o sea, sí actuó. ¿Me explico? Y empezaron también con programas sociales y demás. Ahora, ¿qué es lo que tienen que...? Yo creo que ¿qué entendieron, digamos, los criminales en Ciudad de México? Que la impunidad se iba a ir reduciendo cada vez. Si tú persigues a los criminales y documentas adecuadamente y tienes inteligencia policial, como hace bastante, me parece, Omar García Harfuch, pues entonces, como criminal dices, ay, güey, me va a agarrar, este desgraciado me va a agarrar. Entonces te la piensas, inhibes. Pero la palabra clave es impunidad, John. Eso es lo importante, porque la estrategia de becas para los jóvenes, oportunidades, está muy bien, ¿no? Sí. Por otro lado, las fuerzas militares, la intimidar, ¿no? La ocupación territorial. La tienes que hacer. Es relevante. La tienes que hacer. Pero esa es otra pieza, la que realmente permite. Yo creo que la Ciudad de México es un excelente ejemplo. ¿Sí? Porque a nivel nacional, pues no ha seguido disparando el índice como estaba antes, pero todo está a niveles inaceptables. Sí, hay estados donde se ha hecho cosas, ¿no? Como no podemos generalizar tampoco. Hay 6, 7 estados que lo han logrado. Yucatán es uno de ellos, sin duda. Claro. Sin duda. Se vive bien, tranquilo. En Yucatán tiene otros problemas de otra índole. Coahuila también lo logró, con policías entrenadas, profesionales, fuertes, entronas, quizá demasiado entronas, dirían algunos en algún momento, en ciertos momentos, porque llegaron a crear un grupo muy fuerte que se llamaba Los Gates, y parecido a los Gafes del ejército, y los criminales, los Zetas, les tenían terror a estos cuates, ¿no? Ahora, los criminales no son hermanitas de la caridad, mano. Claro. Entonces, siempre apegado al Estado de Derecho, pero me parece que ahí arrastramos, esas cosas que decías tú, arrastramos un miedo a la utilización legítima del uso de la violencia que tiene el Estado. El Estado tiene esa potestad, puede utilizar la violencia apegado a derecho. Y los criminales en muchos estados, tú vas a los pueblos, en la sierra, en Durango, donde tú mandes, y la gente dice que no se vaya al ejército, que no se vaya a la marina. O sea, cada vez que se van,
estos desgraciados nos vuelven a hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas eso implica de fondo un fracaso, porque los militares sí son hoy el único cuerpo organizado del Estado que es capaz de imponer cierto orden, pero no tendrían que serlo. Necesitamos generar esas otras fuerzas civiles. Te voy a decir lo que le pregunté a Andrés Manuel justamente en el proceso electoral en 2018, así como estamos tú y yo, y había otros entrevistadores, él solito contra todos. Y le digo, ¿va a retirar usted el ejército? Porque había dicho una y otra vez, el ejército va para atrás. Le dije, ¿usted va a retirar el ejército con esto y con esto y con esto y con esto? Y reculó y se dio cuenta. La realidad te cambia. Ahí mismo, desde ahí, dijo, no, al principio no. ¿Cuál es el país ideal al que debemos aspirar en ese sentido, John? Las policías, por supuesto. Esa, con la Guardia Nacional, digamos, era la aspiración ideal, ¿no? Una gran Policía Nacional y 32 grandes policías derivadas, si tú quieres, de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional, como sucede en Italia, en Francia, en España, en Chile, en muchísimos países. Claro. Pero también reforzando las policías municipales. Ahora, entendamos, porque luego, señores académicos, algunos, no de la universidad, no de la UNAM, pero otros hacen unos estudios comparativos. O sea, no, señores, no somos España, ¿eh? No somos España, no somos Francia. Aquí tenemos un problema de narcotráfico, de crimen organizado que no tienen allá. Si quieren, nos comparamos un poco con Colombia o con Italia, si tú quieres, y qué hicieron allá que funcionó, y qué hicieron en Colombia que no funcionó, para no repetirlo, ¿no? Pero partiendo de que efectivamente los políticos, John, han sido muy responsables en este país todos, porque otra vez se va a terminar un sexenio, digamos que tiene el mérito, en mi opinión, de haber construido la Guardia Nacional, por lo pronto, o empezarla a construir. Pero ¿cuántos sexenios estuvimos esperando que se crearan policías estatales? Estatales. O sea, ¿qué hacen los gobernadores? Por Dios, siempre le echamos la culpa a los presidentes. Claro. Es que Calderón, es que Peña Nieto, es que ahora Andrés Manuel. Y los gobernadores no hacen nada, porque saben que en las encuestas la gente vincula la inseguridad al presidente, siempre. Y entonces los gobernadores han sido, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, han sido unos perezosos durante décadas. Les ha sido muy fácil lavarse las manos en cuanto a la inseguridad, el 90% de ellos. Y los que han entendido el problema lo han medio resuelto, Yucatán, Coahuila, etc. Entonces ahí tenemos que cambiar también la visión, ¿no? No hay papá gobierno que pueda venir a resolver si los delitos del fuero común no se resuelven a nivel ciudad, a nivel estado, ¿no? Estatal. Y legalización plena de la marihuana, del opio, es que en el momento, yo sí, en mi opinión, sí, yo creo que el mundo tiene que ir para cobrar allá. impuestos, todo, un Motamex, a ver, es un absurdo que tú estés, Pemex, Motamex. Sí, es un absurdo que tú estés en Tijuana y que cruces la frontera y unos kilómetros y allá ya puedes comprar la marihuana. No, es un absurdo. Unidos, ¿sí? Y mientras del otro lado matándose todos. Así es. Es una aberración histórica ya. O sea, esa guerra contra el crimen organizado, contra las drogas que impuso Nixon, y ya no nos vamos a aburrir aquí, no funcionó en ese sentido. Estados Unidos tiene un problema de consumo brutal por sus propias drogas, porque dicen que es el fentanilo hecho en Asia, perdón. Empezaron ellos con los opiáceos, sus grandes farmacéuticas, y ellos fueron los que hicieron adictos. Hay documentales, hay series, Dopsy, que es una de ellas, muy buena. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir hacia allá. Cocaína, pues que se la meta quien quiera, sorry. Inviertes, es que tenemos que invertir en educación, es decir, en prevención, decir a los chavos, no. Yo quise con mis hijos, tengo 2 hijos hombres. Les dije, esto se llama marihuana, si tú te lo metes, te puede causar esto y estos perjuicios. Un polvo de este color, o sea, le enseñé fotos, es cocaína. Si tú inhalas esto, te puede pasar esto. Es información, es prevención. Y bendito sea Dios, ninguno tiene un problema de ese tipo, ¿no? Entonces, esa educación, deja de matarte en las calles. Todos dejen de matarse en las calles y que vendan lo que quieran, donde quieran, y cada quien que se meta lo que quiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Invierte en prevención. Si el mundo no va para allá, nunca se va a solucionar esto, porque es un gran mercado, ligado al de las armas. Así es. Y se genera ese mercado negro. Exacto.
se vincula con esos otros mercados negros, se genera este estado paralelo. Es correcto. Y los estadounidenses, perdón, pero no hacen nada. Yo hice un reportaje sobre eso para detener las armas, ¿eh? No hacen nada. Nada. Es un negocio para ellos, las ferias de pistolas y de armas. En la frontera me paré y ¿sabes qué me dijeron los funcionarios? No es nuestro problema, los estadounidenses. Es problema de ustedes. Ustedes revisen los camiones que pasan para allá. Así, tal cual. Pues sí. Tal cual. Y en cambio México por lo menos sí trata de parar eso. Entonces se requiere que haya una política recíproca también de Estados Unidos en el sentido de también blindar ellos la frontera de allá para acá, porque las armas no llegan, bueno, también llegan volando, pero básicamente llegan por tierra, las armas. Nos quedan 2 minutitos. Regresemos al tema del periodismo. Nuestros estudiantes de la UNAM, tú sabes, la mitad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Licenciatura son estudiantes de comunicación, de periodismo, entrando en un nuevo mundo. ¿Qué recomendaciones harías para nuestros estudiantes, aspirantes a periodistas profesionales? Pues primero que estudien y que luego se apeguen a los buenos periodistas y que traten de apegarse a los buenos periodistas más lejanos para que no se contaminen. ¿Qué significa apegarse? Pues por ponerles una sugerencia, pues que se vayan a los últimos 10 años del premio García Márquez de periodismo. Si tú quieres ver cómo se hace buen periodismo, por ejemplo, te vas como estudiante y te ves los últimos 10 años, quiénes han sido los finalistas. Y ahí puedes ver cómo se hace periodismo. Ahí puedes ver cómo se hacen crónicas. Ahí puedes ver cómo se hacen reportajes, etcétera, etcétera. Es la mejor manera de aprender periodismo, es viendo lo que hicieron otros hace 10 años, 20 años, 30 años, los que tú quieras. El apego a los buenos periodistas me parece lo fundamental. Y entender que no hay tal cosa de cuarto poder, no existe, es un invento del PRI que se creó, no hay cuarto poder, los periodistas no debemos de aspirar a tener poder, sino en todo caso, a través de las historias, quizá, influir para que las cosas cambien. Pero nuestro deber no es ese, nuestro deber es reportar la información, analizarla, contextualizarla y ya, eso es todo, transmitir los hechos. Y si tienes una columna, no mientas, ni si tienes reportero. El apego a la honestidad, ¿no? Fundamental, porque hay unos voladores de Papantla que bueno, y luego como ya no pueden comprobar lo que reportearon, entonces van y hacen libros. No voy a decir nombres, pero ya saben quiénes son. Muy bien, estimadísimo John Pablo, mucho gusto. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a nuestro muy amable público de siempre por acompañarnos en esta edición de Los Diálogos por la Democracia en TV UNAM y te esperamos de nuevo en 8 días.